Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo dos empresas que han presentado resultados esta semana. Por un lado tenemos Louis Vuitton, que como puedes ver está a 773 en el momento de la grabación del vídeo y lleva digamos que una subida del 12,81% tras la presentación de resultados. Por otro lado tenemos la compañía Visa, que es otra empresa que tiene ventajas competitivas y que tras la presentación de resultados ha bajado un 1,71%. Ambas compañías, como digo, son interesantes tenerla en el radar, ya que una está en el sector de lujo y la otra está en el sector de las transacciones y tiene duopolio junto con Mastercard. Entonces, en este caso, para hablarte de ambas compañías y ver los resultados, vamos a empezar con Louis Vuitton y vamos a ir como siempre al Investor Relation, como puedes ver, y te voy a enseñar tanto una parte de las notas de prensa como también la presentación de resultados. Entonces, si vamos aquí a las notas de prensa, podemos ver realmente cómo de modo o en forma o en formato de resumido, digamos que en cuanto a ingresos, 86.200 millones han presentado, un beneficio operativo recurrente de 22,8 billions y también destacan que han tenido un crecimiento mayor del cuarto trimestre con respecto al tercer trimestre y al mismo tiempo también ha habido un gran impacto económico y social, tanto en Francia como el resto del mundo. Por supuesto, como siempre digo, todo esto es interesante que te lo leas, pero yo voy a ir a los aspectos más destacados de 2023, que aquí resaltan que han tenido otro año récord a pesar de las dificultades macroeconómicas. Fuerte crecimiento orgánico en los ingresos en todo el grupo en la parte de, digamos, todos los segmentos excepto vinos y bebidas espirituosas, como veremos luego. También crecimiento orgánico de ingresos de doble dígito en Europa, Japón, resto de Asia. Impacto cambiario, es decir, el efecto divisa ha sido negativo en la segunda mitad del año, etcétera, etcétera. Como puedes ver, si seguimos bajando, aquí hay cosas que, como digo, siempre son interesantes que te la leas, pero nos vamos a ir, por ejemplo, al gran impacto económico y social tanto en Francia como en el resto del mundo. Más de 213.000 empleados en todo el mundo a finales de 2023, incluidos 40.000 empleados en Francia. El mayor reclutador del sector privado de Francia, es decir, la mayor empresa del sector privado de Francia, que eso es positivo. También intentan preservar y transmitir habilidades y conocimientos a más de 280 profesiones de excelencia, de diseño, etcétera. Es decir, básicamente todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de su vida, de la historia de esta empresa, han ido transmitiéndolo para, evidentemente, seguir garantizando que la calidad de esta empresa del sector de lujo sigue siendo de las mejores a nivel, digamos, internacional o a nivel mundial. También, por supuesto, destacan que se ha invertido o invierten más de 1.000 millones de euros en Francia, 118 centros de producción y talleres artesanales, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a ir a la parte de resultados, que es la parte interesante. Aspectos financieros destacados, en este caso, del ejercicio fiscal 2023. Recuerda que están presentando el Q4 de 2023 y el año completo fiscal. Aquí podemos ver que, a modo de resumen, en cuanto a ganancias o en cuanto a ingresos han crecido un 9% hasta los 86.000 millones. En cuanto a beneficio operativo recurrente han crecido otro 8%. En cuanto a beneficio neto otro 8%. Luego te voy a enseñar por qué ha caído el flujo de caja libre operativo un 20%, porque hay una serie de partidas que han salido o han supuesto una salida de caja. También deuda financiera ha aumentado un 17% y el patrimonio neto ha aumentado un 11%. Es decir, cosas a tener en cuenta. Y en cuanto a segmentos, para que también conozcas cómo ha ido cada segmento, la parte de vinos y licores es, como siempre, más o menos la más afectada, porque aparte de ser, digamos que más estacional, depende de fiestas como Navidades, etcétera, y también digamos que es la que menos resiliencia tiene, pues ha caído un 7%, que es lo reportado, pero un 4% de forma orgánica. Y aquí lo que interesa es la parte orgánica, porque luego, como puedes ver, el resto de segmentos han crecido todos prácticamente a doble dígito, salvo relojes y joyas. Digo la parte orgánica, es decir, como ves, son crecimientos saludables. Recuerda que esta empresa, como es del sector de lujo, tiene pricing power, es decir, poder de fijación de precios, porque por una parte limita la oferta, por otra parte hay mayor demanda que oferta y hace que tengan la capacidad de aumentar los precios más allá de lo que sube la inflación. Además, encima hay muchos países o muchas zonas geográficas a nivel mundial
donde digamos que la economía está creciendo, por ejemplo puede ser la India, puede ser Asia en general, donde aparecen nuevos ricos que pueden ser potenciales nuevos clientes de la marca. Y por supuesto, como sabrás, ha habido cierta incertidumbre sobre el sector lujo de aquí para atrás. Recuerda, sector lujo no es lo mismo que, digamos, moda premium o marcas de moda premium, ¿vale? Pero en este caso el mercado ha sido como más reacio con las marcas de lujo y por eso digamos que las ha valorado un poquito por debajo de lo que realmente debería. Pero ahora, gracias a los resultados de Louis Vuitton, junto a otras empresas, se está viendo que realmente no se ven afectadas, porque como ya he explicado en el análisis de esta compañía, esta empresa tiene ventajas competitivas que hacen que, independientemente de lo que pase a nivel mundial, esta empresa pueda seguir asegurando subir los precios. Y al final, todas estas subidas, tanto crecimiento orgánico como crecimiento de cada segmento, ha hecho efectivamente que los ingresos de la compañía crezcan ese 9%, de los cuales un 13% ha sido orgánico, lo cual es bastante bueno. Además, aquí luego te especifican cada parte, que como digo, es interesante que te lo leas, pero yo me voy a ir a la parte también de presentación. En la presentación, más que nada porque se puede extraer también de forma visual qué es lo que ha hecho el grupo. Por cierto, normalmente Louis Vuitton cuando presenta resultados no suele dar, digamos, el guidance de forma exacta, es decir, no dice voy a crecer un 9, voy a crecer un 10, voy a crecer un 12, un 15, no dice normalmente eso, sino lo que suele decir es si el entorno macroeconómico es o no favorable y si esperan seguir creciendo a las tasas que más o menos tienen estimadas por lo menos el equipo directivo. Como puedes ver aquí, también nos hablan de esas expectativas para 2024, donde básicamente lo que dicen es que esperan seguir manteniendo el crecimiento. Por supuesto, como es una empresa del sector de lujo, es muy factible que lo haga y que lo siga manteniendo. Pero si bajo aquí un poquito más abajo, donde realmente se puede ver, por ejemplo, en qué o cómo ha representado ese crecimiento orgánico, puede ver cómo ha sido un 13, pero luego la divisa, el efecto divisa le ha afectado un -4, lo que quiere decir que al final digamos que el crecimiento definitivo ha sido ese 9%. Es decir, porque el efecto divisa, ¿vale?, que hay que tenerlo en cuenta para las compañías, sobre todo que venden a nivel internacional, ha afectado en este momento negativamente. Pero es interesante ver que el crecimiento orgánico es a más de doble dígito. Es decir, a doble dígito, pero no un doble dígito del 10-11%, sino más cercano a ese 15%. En este caso, por esta empresa podemos esperar que, viendo que hay ciertos segmentos que incluso, como por ejemplo la parte de tiendas minoristas, crecían a más de 20% y se espera que sigan abriendo porque hay nuevos sitios donde quieren hacer aperturas de nuevas tiendas, eso quiere decir que si ese segmento crece al 20%, significa que va a empujar al resto de segmentos para que la compañía mantenga, por lo menos para los próximos años, crecimiento de doble dígito. Si seguimos bajando un poquito más, aquí puedes ver a nivel geográfico cómo la compañía, los ingresos en cuanto a lo que representan de volumen total, el 25% es de Europa, 25% de Estados Unidos, un 12% del mercado de Latinoamérica y también el 31% de Asia, excluyendo por supuesto Japón, y Japón aparte un 7%, que como puedes ver es interesante y tienen cierta diversificación, sobre todo porque esto es una compañía francesa. Si seguimos bajando un poquito más, aquí nos lo segmentan por cada línea de negocio, como está segmentado en función de cada país, que como digo, es interesante que te lo leas y aquí nos vuelvan a decir lo mismo que te enseñé antes, pero voy a intentar buscar la parte que me parecía interesante. Aquí, por ejemplo, tenemos la P&L, como puedes ver que a modo de resumen, efectivamente, crecimiento del 9%, en cuanto a ingresos, márgenes del 9%, también beneficio operativo del 8%, en este caso que lo puedes ver por aquí, recurrentes, y luego también beneficio neto de un 8%. ¿Vale? Pero me voy a ir yo a la parte que te decía que era la parte de costes y donde llegamos a aquí, el Operating Free Cash Flow. Es decir, la compañía, el cash flow operativo, que es decir, el efectivo que tiene para hacer todo tipo de operativa, es decir, operaciones financieras, actividades, devolución de deuda, etcétera, etcétera, todo lo que pueda hacer la compañía, pues aquí resaltan que de ese cash flow, pues en este caso, digamos que hay que restarle o le restan los costes financieros de la deuda, es decir, los intereses que tienen que pagar, que han aumentado de 74 a 453 a 57, 457. Luego, por otra parte, los intereses por alquileres, que también ha habido un aumento de
240 a 356, como ves aquí, 116 millones adicionales que han tenido que pagar. Han tenido que pagar también de forma adicional tasas, subida de impuestos. También al mismo tiempo el working capital le ha afectado de forma negativa, lo que quiere decir que le ha supuesto una salida de caja, y al mismo tiempo también para inversiones y también para repagos de alquileres pasivos en este caso, o de algunos pasivos. Pues al final han llegado a estos 2.009 millones y por eso ha supuesto una salida de caja. Pero esto realmente no es preocupante porque, como digo, la compañía normalmente para a lo largo, por ejemplo, de 2024, que se espera que los tipos de interés vayan bajando, pues evidentemente los intereses de la deuda también vayan bajando. Y como la compañía tiene poder de fijación de precios, es presumible que seguramente en los próximos meses vuelvan a seguir poniendo subidas de precios y que hagan que esos costes se bajen, o por lo menos que los ingresos sean más altos que los costes y puedan cubrirlos y no necesiten estar teniendo salidas de caja en este caso. Entonces, una vez más o menos hemos visto lo que ha presentado la compañía y vemos que el sector lujo parece que está empezando a recuperarse, ¿vale? Aunque es verdad que no ha tenido dificultades porque esta empresa en concreto es resiliente. Vamos a ir a la parte de ticker y aquí en este caso vamos a poner Louis Vuitton, donde realmente si vemos la compañía a el precio que está actualmente, como te decía, 773, que es exactamente el mismo que está aquí en Google registrado, pues podemos ver que la compañía realmente aquí puedes ver como además del crecimiento que vayamos a calcular, la empresa reparte dividendos, que por cierto, si vamos a la presentación y bajamos un poquito más, aquí podemos ver que se me había olvidado cómo el crecimiento en dividendos ha sido del 17% anual en los últimos 5 años. Es decir, que el crecimiento de dividendos, adicionalmente al crecimiento que nos va a ofrecer la compañía por revalorización de acciones, ¿vale? Que se estima que sea a ese doble dígito del 9 o cercano al doble dígito del 9, 10, 12%, le tendríamos que sumar esto, ¿vale? Estos 13 dólares que fueron en 2023, o 13 euros mejor dicho, por acción, y que seguirá previsiblemente creciendo a tasas del 10-15% ese dividendo. Lo que quiere decir que habría que sumárselo. Y al final, en cuanto a la yield, la rentabilidad por dividendo, podemos ver que es aproximadamente cercano al 1,5-2%, ¿vale? Que podríamos, por ejemplo, añadirle un crecimiento del 1% adicional. Y por si esto no fuera poco, además el CEO de esta compañía, Bernard Arnault, digamos que es activo, es un CEO activo en recompra de acciones, es decir, él suele adquirir muchas acciones de la compañía cuando ve que están baratas, lo que quiere decir que está indicando al mercado que realmente él cree que la compañía debería de valer muchísimo más. Y eso al mismo tiempo, si la compañía recompra acciones, y no solo eso, sino encima el CEO nos da esa indicación de que realmente cree que debería de valer más porque cada vez quiere tener un peso mayor, eso nos da garantías de que la compañía pueda seguir creciendo a largo plazo. Entonces, si nos vamos a la parte de valoración, puede ver que la compañía actualmente por PER estaría cotizando a 23,6 veces PER. Aquí puede ver que ha habido una subida tras la subida que ha habido después de la presentación de resultados, que ha pasado básicamente de estar cotizando a 20 veces a 23,6 veces. Puede parecer esto un múltiplo excesivo, pero realmente para una compañía de esta calidad es bajísimo, porque como puedes ver en los últimos 3 años la media ha sido de 26 veces para esta compañía, en los últimos 5 años ha sido de 27 veces, y realmente si analizas esta compañía junto con otros competidores del sector, como puede ser por ejemplo Hermès, que es una empresa que también claramente tiene ventajas competitivas y es del sector de lujo, esa empresa es que no baja de 40 veces. No estoy diciendo que Louis Vuitton merezca esas 40 veces. Lo que sí estoy diciendo es que seguramente Louis Vuitton merezca más de las 26 veces o 23 veces en este caso que a las que está cotizando ahora. Y seguramente como mínimo le podríamos asignar de forma conservadora 25 veces y de forma, digamos, más normal o estándar unas 30 veces por esta compañía. Bien, entonces si vamos a la parte de estimaciones, puedes ver que, por ejemplo, si bajamos aquí en cuanto a EPS normalizados para, por ejemplo, 2024, para este año,
o este ejercicio fiscal, se espera un crecimiento de EPS del 7%, que es factible para esta compañía. Como ves, los analistas no están siendo muy optimistas, están siendo conservadores, porque realmente esta compañía puede crecer a doble dígito, tranquilamente, o cercano a doble dígito, es decir, un 9, 10, 11 o incluso 12%. Lo que quiere decir que realmente este crecimiento que nos ofrece los analistas puede ser factible que lo terminen cumpliendo. Por tanto, si tenemos en cuenta a cuánto estaría cotizando la compañía con, digamos, el múltiplo forward, como hemos visto y ya lo ha calculado Ticker, 23,6 veces, teniendo en cuenta los 32 de EPS que presentará a finales de 2024. Ahora, si esta compañía pensamos a largo plazo, y en este caso me voy a ir aquí a la parte de abajo, voy a rodar y voy a buscar el año 2028, que en este caso está aquí, 44,44. Es decir, te puede parecer mucho o poco, pero aquí realmente estamos viendo que de media el crecimiento es del 7%, 7-8%, es más que factible. Por tanto, si tenemos en cuenta estos 44, vamos a ir a la calculadora y en este caso con la calculadora 44,44 y lo multiplicamos para ser conservadores, ni siquiera 25 veces, sino las mismas 23 que está ahora. ¿Vale? Entonces lo multiplicamos por 23 veces y llegaríamos a un precio objetivo de 1022. Y la compañía, como te digo, está a 773. Te puede parecer poco, porque realmente no es un crecimiento en el que vayas a duplicar tu capital, ni mucho menos. Pero estamos hablando de que esta compañía es una compañía que prácticamente en cualquier escenario que pueda ocurrir de aquí a 2028, a esta compañía prácticamente podríamos decir que no le va a pasar nada. Es muy raro, muy difícil, por no decir casi, porque no hay nada imposible, pero por no decir casi imposible, que a esta compañía le vaya a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esta compañía, si invertimos ahora y por supuesto crece hasta los 2022, podemos estimar que solamente creciendo ese 7% de EPS y aplicando 23 veces de forma conservadora, pues por supuesto, digamos que tendríamos un crecimiento pobre, pero que seguramente sería interesante, o más que interesante sería seguro o casi seguro. Ahora, ¿qué es lo que ocurriría si tenemos en cuenta, en vez de 44 por un crecimiento, en este caso del 7%, vamos a ir a MoneyChimp y voy a ponerte como ejemplo, en este caso voy a ir aquí y vamos a ver el crecimiento que tendría si en lugar de un 7% de media, que es lo que estiman los analistas, podríamos estimar un crecimiento un poquito más. Es decir, ¿qué crecimiento podría tener la compañía si estimamos que a lo mejor crezca los EPS al 9%? Además, ten en cuenta una cosa, que con el ejemplo que te acabo de poner, la compañía crecería hasta los 2022, a lo que le tendrías que sumar la rentabilidad por dividendos del 1,5%. Pero bueno, eso tenlo en cuenta aparte. Entonces, si vamos aquí y vemos cuáles son los EPS actuales a los que, digamos, los que ha presentado en 2023, podemos ver aquí que en EPS normalizados, que está aquí, han sido 30,33. 30,33, que es lo que vamos a tener en cuenta aquí, en este caso, 30,33, y vamos a tener en cuenta a 5 años, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, a 2028, 5 años. Entonces, a 5 años, esta compañía con una rentabilidad o un crecimiento en EPS del 9%, llegaríamos a unos EPS, ves que ya no es de 44,44, sino de 46,67. No es nada descabellado porque no está tan alejado, ¿vale? Simplemente tener en cuenta esos 46,67. Bien, ahora si me voy a la calculadora y tengo en cuenta esos 46,67 y lo multiplico, ahora eso sí, como la empresa es una empresa resiliente de lujo, y si el sector de lujo cada vez el mercado empieza a perderle más miedo y empieza a pagar los múltiplos apropiados, esta compañía posiblemente podría estar cotizando como mínimo, como te dije, a 25 veces o 30. Yo le voy a poner una parte intermedia de unas 28 veces porque creo que es razonable para esta compañía, por lo que si multiplicamos 46 por 28 llegaría a un precio objetivo de 1.306. Está a 700, como te decía, 773, y la compañía, por supuesto, si llegara hasta los 1.300, no es doblar,
pero casi. Y además a esto recuerda que le tienes que sumar, por una parte, las recompras de acciones que se vayan a hacer y por otra parte también los dividendos que te vayan a pagar, que aproximadamente ahora mismo la rentabilidad por dividendo es exactamente como nos ponía aquí en ticker, digamos que creo que en torno al 1,7%. Como puedes ver aquí, dividend yield 1,7%. ¿Eso qué quiere decir? Que a la rentabilidad anual que vayas a obtener, de hecho, si vamos a ir aquí y vamos a la parte de calculadora y retorno, en este caso, ponemos aquí 773 y vamos a los 1300. En este caso, a 5 años, vemos que la rentabilidad es de un 10,96% anual. Prácticamente un 11. Un 11 más un 1,7 de dividendos, estaríamos hablando de que tienes un 12,7, casi un 13% anual, que no está nada mal para una compañía del sector lujo y como ves con todas las ventajas competitivas que tiene Louis Vuitton. También por otro lado, que en este caso voy a ir quitando cosas de aquí y vamos a ir a la parte de Visa. Visa, como te dije, es una empresa que tiene ventajas competitivas y que tiene duopolio de mercado por la parte de lo que sería los raíles de tarjetas, es decir, la parte de pagos por tarjetas, junto con Mastercard. Es decir, es una empresa que realmente tiene muchas ventajas competitivas y todo lo que presenta, todos los resultados que ha ido presentando son positivos. De hecho, vamos a ir, como digo, al Investor Relation y aquí puedes ver en la compañía de Visa, como si vamos aquí a la parte de ganancias trimestrales, aquí podemos encontrar, en este caso ten en cuenta que Visa no está presentando el cuarto trimestre de 2023, sino el primer trimestre de 2024. Para que lo tengas en cuenta, no vamos a analizar un año, vamos a analizar, en este caso, un trimestre, pero también da expectativas o estimaciones para el año completo fiscal 2024, de lo que, digamos, de ahí podemos extraer la información que necesitamos. Si vamos aquí a la parte de beneficios, o en este caso nota de prensa, mejor dicho, aquí podemos ver de forma resumida como, por ejemplo, en cuanto a ingresos netos ha crecido en dólares 8,6 billions y ha crecido un 9%. En cuanto al beneficio neto ha crecido un 17% y beneficio por acción o EPS por acción un 20%. Pero aquí lo interesante, y esto es bueno que lo entiendas, cuando normalmente digamos que un equipo directivo nos hace ciertos ajustes, debemos desconfiar. Porque normalmente los ajustes siempre suelen ser beneficiando a la empresa para promocionarla mejor. Pero en este caso fíjate que los ajustes, los non-GAAP de net income y de EPS son a la baja, son un crecimiento del 11 y del 8, que tiene más sentido que digamos que está más cercano a ese crecimiento del 9% de los revenue. Por tanto, vamos a creernos que realmente el crecimiento real ha sido por un 8 y por un 11. Es verdad que sería interesante ver por qué ha crecido esta parte, la oficial, que seguramente es por algún pago que ha tenido que haber, pero en este caso no me voy a entrar en esa parte, sino vamos a ver en términos generales por qué la compañía o por qué digamos que ha caído en bolsa. Entonces, en este caso, la compañía, como te digo, 9% de crecimiento, 8 en beneficio neto, 11 en EPS. Si vamos aquí también a ratios del negocio importantes, por ejemplo, volumen de pagos ha aumentado un 8%. Recuerda que todo esto es en un solo trimestre. Luego después también esto de aquí, digamos que serían como pagos transfronterizos, es decir, pagos internacionales. En este caso, excluyendo, entiendo que es excluyendo Europa, crece un 16% y los totales un 16% de volumen y transacciones o procesos de transacciones crece un 9%. Aquí, por supuesto, más información sobre la compañía, pero lo importante, y por eso voy a cambiar a la presentación también, ves que aquí en cuanto a visión del equipo directivo nos dice que en la presentación de beneficios contiene la visión financiera para el segundo trimestre y el año fiscal completo 2024. Entonces, vamos a salir de aquí y me voy a ir a la parte de presentación de la compañía. Aquí vamos a buscar esa información que nos han dicho que es la que faltan. Como puedes ver aquí también, por supuesto, el efecto divisa, digamos que el cambio de divisa ha afectado aproximadamente un 0,5%. Si seguimos bajando, aquí podemos ver en términos generales lo que te acabo de comentar, 8,6 billions de ingresos, 4,9 de beneficio neto, 2,39 de EPS y ajustado, que es con lo que nos vamos a quedar, han sido 4,9 de beneficio
beneficio neto y 2,41, que ha sido un crecimiento más ligero. Y aquí, por supuesto, los ratios que te acabo de comentar. Si seguimos bajando, aquí vemos ya de forma gráfica cómo ha sido más o menos, digamos que el uso de las tarjetas, tanto de crédito como de débito, que más o menos, digamos que el volumen de pagos o el crecimiento de volumen de pagos ha sido de entre el 4 y 6%. Aquí, por supuesto, tienes también la media de transacciones, también la media de pagos transfronterizos, etcétera, etcétera. Pero yo, como digo, voy a ir a puntos importantes. Aquí incluso el pago o el crecimiento del volumen de pagos de Visa, de las tarjetas Visa, en nominal, significa en total, ¿vale? Ha sido del 7% en el Q4 y en el Q1 ha sido del 8%, es decir, ha habido un crecimiento. Las de débito han decrecido un poquito y en total se han mantenido del 9 y 9. Y en constante, quiero decir en moneda constante, se han mantenido un 8 y un 8, un 9 y un 9 y un 9 y un 8 han bajado ligeramente del Q4 de 2023 al Q1 de 2024. Si seguimos, también aquí nos explica cada tarjeta en concreto y por zona geográfica, como Estados Unidos, por ejemplo, que esto es interesante y se puede extraer información, como Estados Unidos ha mantenido o ha, digamos, seguido con el volumen de crecimiento de pagos en tarjetas de crédito, pero luego ha decrecido en débito. Sin embargo, en Europa, en internacional, es decir, que incluye Europa y otros países, parece que se está utilizando más las tarjetas de crédito porque sube el volumen. Ten en cuenta que las tarjetas de crédito, si no sabes usarlas, pueden ser peligrosas porque al final estás, digamos que pagando con deuda, estás pagando de forma adelantada, pero eso ya no se hace responsable en este caso la compañía Visa, sino sería el banco al que esté asociado esta tarjeta, y es importante que lo entiendas. También, si seguimos bajando aquí, vemos las transacciones y cómo lo que ha repercutido, pero si bajamos aquí, que es la parte interesante, en cuanto a billones de tarjetas usadas, fíjate que las de crédito han aumentado un 4%, pasando de 1,2 billions de tarjetas usadas en 2022 a 2023 1,3, las de débito de 2,8 a 3 y en total de 4,1 a 4,3. Cuantas más personas utilicen tarjetas de crédito o débito Visa, más comisiones genera esta compañía. Recuerda que no es una compañía financiera, no tiene el riesgo de una empresa financiera como puede ser un banco, simplemente cobra comisiones por cada transacción y no se las cobra al cliente, es decir, al que paga, sino al establecimiento, al banco, a las entidades financieras, al comerciante, al minorista, pero no al que compra, al consumidor. Lo que quiere decir que al final tiene ventajas competitivas y aunque es verdad que para esta compañía muchos gobiernos, o digamos que esta compañía, al igual que Mastercard, está en el centro o en el foco de muchos gobiernos de distintos países y reciben continuamente multas, litigios, etcétera, etcétera, y tienen que aprovisionar, que es interesante que conozcas esto, la realidad es que no hay competidores y no hay nada más allá. Entonces sí es verdad que tienen que hacer esos pagos, esas pequeñas multas, pero que realmente esta compañía puede seguir creciendo para los próximos años tranquilamente. Por supuesto, si seguimos bajando hay más información de la compañía, por ejemplo, cómo se reestructura los ingresos de la compañía en cuanto a servicios, un 11%, en cuanto a procesos de datos, un 14%, en cuanto a transacciones internacional, un 8%, otros ingresos también un 18% ha crecido, también por supuesto en cuanto a incentivos para clientes, que esto es algunos clientes a los que le das bonus o descuentos, al final en este caso ha sido una salida de caja, pero que todo esto ha hecho que al final del trimestre pues obtengan de beneficio, más que beneficio, ingreso neto 8.600 o 8,6 billions. Por tanto, como ves, esta compañía tiene unos crecimientos en ingresos y en beneficio neto muy sólidos, muy saludables, tiene enormes ventajas competitivas, pero es importante conocer también los gastos. Y como te decía, la parte de litigios y aprovisionamiento, es decir, esta compañía como se enfrenta continuamente a multas o está continuamente perseguida por distintos gobiernos de distintos países, evidentemente porque los políticos también quieren coger tajada, ¿vale? Y es así. Entonces, digamos que siempre tienen que ir aprovisionando
para hacer frente a, digamos, todos esos juicios o todos esos problemas donde, digamos, que pueda haber un supuesto monopolio o abuso al consumidor, que como te digo, esto ya da para otro tema aparte. Pero bueno, en cuanto después al resto de gastos, podemos ver que supone un 11% en gasto personal, un 12% de marketing, también networking y processing, también professional fee y depreciación y amortización, que recuerda que esto no es una salida de caja, pero también la ponen aquí, al igual que la parte general y de administrativo. Es decir, que al final los gastos totales, el OPEX, ha sido Operating Expense 2.600 millones o 2,6 billions, que como ves está muy alejado de los 8,6, lo que quiere decir que al final esta compañía pues sí tiene unos márgenes más amplios, tal y como te expliqué en el canal, aproximadamente de en torno al 40-45%. Lo que quiere decir que es una salvajada para esta empresa o incluso más del 50% en algunos momentos. Y por último, en cuanto al free cash flow, no es la forma más correcta de calcularlo, tal y como he explicado en el canal, pero es verdad que ellos lo calculan simplemente al operating cash flow o al cash flow operating, le restan el cash flow o, mejor dicho, el CAPEX, ¿vale? El capital expenditure. En este caso, como puedes ver aquí, de el cash flow que tienen disponible para hacer actividades, 3.600 millones del Q1 de 2024, le restan simplemente el capital expenditure, 267 millones, ¿vale? Ten en cuenta que en cuanto a inversiones, para saber si es más o menos o no correcto, si miramos esta cantidad y la comparamos con la depreciación y amortización, si más o menos son iguales, más o menos, es verdad que el cash flow o el capital expenditure, mejor dicho, es ligeramente superior a la depreciación y amortización, podríamos más o menos calcular o estimar que este capital expenditure es CAPEX de mantenimiento y no CAPEX de expansión. Recuerda que el CAPEX de expansión es cuando una compañía quiere expandirse, quiere crecer, quieres invertir más en el negocio para seguir creciendo, mientras que el CAPEX de mantenimiento es lo que necesita invertir para que siga funcionando de forma normal. Entonces podríamos estimar que como esto es el CAPEX de mantenimiento, más o menos el free cash flow que nos calculan aquí podría ser el correcto. Y luego, por si esto no fuera poco, la compañía recompra acciones, 3.300 en un solo trimestre, 3.300 millones en el Q1 de 2024 en recompra de acciones y ha repartido 1.000 millones en dividendos. Por supuesto, si esto lo anualizamos, que no sería del todo correcto, pero podríamos hacerlo de forma resumida, multiplicar estas cantidades por 4, nos podríamos hacer una idea de cuánto podría llegar a recomprar, en este caso 3 por 4, 12 billions que podría recomprar en acciones y 4 billions de dividendos o de pago en dividendos anuales. Lo que quiere decir que esto lo podríamos tener en cuenta adicionalmente a lo que vayamos a calcular para esta compañía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta compañía? Que aquí, en cuanto a la visión a futuro, que es lo que estábamos buscando, para el segundo trimestre y para todo el año fiscal 2024, aquí podemos ver cómo más o menos nos lo dice de una forma, digamos, disimulada, pero lo que quiere decir esto es, por ejemplo, en cuanto a ingresos netos, crecimiento de ingresos netos, más o menos esperan que sea un dígito simple individual, es decir, básicamente se está hablando de entre el 8 y 9%, es decir, cuando nos dicen esto significa que es crecimiento de un solo dígito cercano al doble dígito, cercano al 10%, cuando es alto. Si fuera bajo, estaríamos hablando por debajo del 5%. Entonces, es interesante tener en cuenta que ellos esperan crecimiento de ingresos entre el 8 o 9%. En gastos, esperan un bajo doble dígito, es decir, 10, 11 o 12%. Y luego también en cuanto a acciones, aquí crecimiento alto, en este caso que nos lo pone aquí, se refiere a doble dígito más alto, es decir, por encima de los revenue. En este caso podríamos estar hablando de un 12-13% en cuanto a crecimiento de EPS. Y para todo el año, que es lo interesante, sería una parte baja
de crecimiento de EPS, podríamos estimar ese 8, 9, 10% incluso, doble dígito bajo en gastos y doble dígito bajo en crecimiento de ingresos, que también podría ser entre un 10 y un 12%, que más o menos es lo que podríamos ver ahora, que es lo que estiman los analistas. Para eso me voy a ir otra vez a Ticker y en este caso voy a poner aquí Visa para que veas realmente qué es lo que estima la compañía, qué es lo que se estima. Aquí, como puedes ver, en cuanto a lo que pone Ticker 267, pero realmente vamos a ver si es exactamente lo mismo que los 267 efectivamente que nos muestra Google, porque Google, a diferencia de, por ejemplo, Ticker tarda más en actualizar los precios, cosa que Google te lo actualiza al momento, aunque es verdad que este vídeo lo estoy grabando en sábado y ya debería estar ajustado, pero también te lo digo para que lo tengas en cuenta por si miras los precios entre semanas. Entonces vamos a tener en cuenta los 267. Para eso nos vamos aquí y vemos que la compañía, en cuanto a rentabilidad por dividendos, reparte un 0,7, que lo tienes que sumar a la rentabilidad que vayamos a obtener, ¿vale? Nos vamos a la parte de valoración y vamos a ver realmente cómo está la compañía. Ahora, por ejemplo, como hemos mirado por Free Cash Flow, podría calcular por Free Cash Flow perfectamente y no habría ningún problema. De hecho, voy a hacerlo para que veas otra forma diferente de calcular o hacer, digamos, una estimación de crecimiento para la compañía. Entonces, en vez de hacerlo por PER, voy a hacerlo por Free Cash Flow. Aquí puedes ver que la compañía está cotizando a 23,8 veces. 23,8 veces Price Free Cash Flow, lo que quiere decir que realmente, en cuanto a la media, más o menos está cotizando en la media, 23,8 veces. Si nos vamos a los 3 últimos años, puedes ver que está cotizando ligeramente por debajo de las 25 veces de media y en los últimos 5 años 26 veces de media. Realmente, si analizas esta y su competidor principal, que es Mastercard, normalmente siempre Visa cotiza ligeramente por debajo de Mastercard, ¿vale? No es porque Mastercard sea mejor o peor, sino simplemente es porque ha sido así por un leve diferencial, que ya te explicaré cuando traiga al canal en el análisis de Mastercard. Pero en este caso sí podríamos estimar que perfectamente esta compañía ha estado más o menos omitiendo 2021, 2020, 2021, pues en torno a las 25 veces, por lo que podríamos estimar que esta compañía podría estar en 25 veces de múltiplo, en este caso Price Free Cash Flow. Si nos vamos para ver lo que estiman los analistas aquí a estimaciones y vamos a buscar el Free Cash Flow, aquí podemos ver, por ejemplo, como por Free Cash Flow para 2024 son 19.000 millones, ¿vale? O 19,2 billions. De hecho, incluso estiman un decrecimiento del 2,2%. Es decir, básicamente lo que estiman es un estancamiento en el Free Cash Flow, pero luego fíjate que por EPS hay un crecimiento. Entonces, incluso en este caso podríamos tener en cuenta el estancamiento para ser más conservadores, por eso la compañía estaría cotizando ahora mismo a las 24 veces que hemos visto, 23 y pico. Si al final termina habiendo un crecimiento mayor, eso significa que el múltiplo sería más bajo, pero en este caso vamos a estimar el crecimiento que tendrá esta compañía para los próximos años, tal y como hice con Louis Vuitton. Para eso nos vamos a ir al Free Cash Flow de 2028, 34.000 millones. Bien, nos vamos a la calculadora y ponemos en este caso 34.000 millones. Esto lo vamos a multiplicar, en este caso, porque la compañía debería estar cotizando a 25 veces, pero voy a tener en cuenta las 23 veces actuales, que es lo que entiendo que de aquí a 2028 seguramente pagará el mercado. Lo que quiere decir que, recuerda que como es Price Free Cash Flow, ¿vale? Pues esto es Market Cap. Market Cap 782.000 millones, ¿vale? El market cap actual de la compañía, aquí lo puedes ver, son 499.000 millones, ¿vale? De hecho, me voy a cambiar la cámara para que lo veas mejor, 499.000 millones de market cap, ¿vale? Y aquí nos da 782.000 millones o 782 billions. Ahora, a esto habría que descontarle o dividirlo, mejor dicho, entre las acciones en circulación. Y para eso me voy a ir aquí a la parte de Financial y vamos a ver las acciones en circulación que tiene la compañía. Si bajamos aquí un poquito podemos ver que la parte diluida son 20.070. Mejor, 20.070 no, 2.070, corrijo. Entonces, quiere decir que le deberíamos de dividir 2.070 a, en este caso, los 782.000 millones, ¿vale? Pero ten en cuenta una cosa.
Esto sería de forma conservadora porque la compañía, como puedes ver aquí efectivamente, ha estado recomprando acciones en el orden del 2,5%. Lo que quiere decir que realmente, para ser justos a esta compañía, habría que reducirle para los próximos 5 años un 2% anual en recompra de acciones. Por eso, antes de coger los 2.070 millones de acciones, voy a ir aquí a esta parte, al retorno, ¿vale? Y vamos a ir a el interés compuesto. Entonces lo que hacemos es poner aquí los 2.070, que serían las acciones que queda en el ejercicio fiscal 2023, a finales del ejercicio fiscal 2023, 2070, vamos a ir a los años que era hasta 2028, lo que quiere decir que son 5 años, y la rentabilidad vamos a hacer que sea negativa en este caso, menos 2%. Eso quiere decir que al final llegaríamos a 1.871 millones de acciones, lo que quiere decir que realmente este número sería más correcto reducirlo o dividirlo entre estas acciones en circulación. Por supuesto, tú puedes hacer un escenario en el que en vez de reducir las acciones al 2% anual, se reduzcan al 1%, al 0,5%, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el 2% es factible. Lo que quiere decir que esto, 782.000 millones entre los 1.800 millones, en este caso entre 1.871 millones, quiere decir que el precio objetivo sería de 417. La compañía está cotizando, como puedes ver, en 267, o como puedes ver también aquí 267, me cambio, que lo pone en ticker. Pasar de 267 a, en este caso, lo que nos ha dado la calculadora, que ha sido los 417, quiere decir que si vamos aquí a la parte del retorno, aquí vamos a poner el precio actual de Visa, 267, ponemos aquí 267, y aquí vamos a poner los 400, en este caso 417. Ponemos aquí 417 a 5 años y obtendríamos con esta compañía un 9,3% anual. Y como ves, ha sido de forma conservadora, porque por supuesto la compañía podríamos estimar que en vez de crecer a el 9%, que crece más allá de ese 9%, que crece al 10, 11, 12%, o que la cantidad de recompras es mayor. Y ojo, aparte de esta rentabilidad, le tienes que sumar el crecimiento por dividendo, que recuerda que aunque no es mucho, estamos hablando del 0,7 anual, que al final lo que hace es que el crecimiento pues termine siendo, en vez del 9 y pico, pues del 10%. Es decir, que en esta compañía también tendrías un crecimiento de doble dígito para los próximos 5 años. Y nada, esto es todo sobre los resultados de Louis Vuitton y de Visa. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario. Y nada, nos vemos en el próximo.